Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Amigos, presten mucha atención al episodio de hoy, porque vamos a hablar de un tema que genera muchísima expectativa en todos los padres de familia. Tiene que ver con la estatura, con la talla que va a alcanzar ese niño. Les cuento que la genética no es el único factor. Y además se los demuestro basándome en un estudio que se publicó en el año 2020 en la revista The Lancet, una revista sumamente prestigiosa. El Imperial College estudió, escuchen bien, a 65 millones de personas entre los 5 y 19 años de 193 países diferentes. ¿Y saben qué es lo que encontraron? Que cuando existe una mala alimentación, y no necesariamente estamos hablando de una desnutrición general, sino una mala alimentación, podría haber una diferencia de talla hasta 20 centímetros de aquellos alumnos escolares que estaban mejor alimentados en relación a los otros. Y acá cabe la pregunta. Tú que tienes un hijo, una hija en etapa escolar, que es adolescente, tal vez un niño, ¿qué cosas puedes estar haciendo tú el día de hoy para poder mejorar la talla de tu niño, de tu niña o de tu adolescente? Acompáñenme a descubrir estos datos que pueden aplicar en su día a día en sus escolares. Nutriagenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. La buena nutrición de Leche Gloria presenta. Doctora Youmi Paz, ¿se debe consumir leche, queso, yogurt todos los días? Hola Matías, claro que sí. Consumir 3 porciones de lácteos al día nos ayuda a cubrir los requerimientos de calcio que el cuerpo necesita para tener huesos y dientes sanos, tanto en niños como en adultos. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutrición.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. Y para poder hablar y despejar todas las dudas que tenemos sobre este tema, hoy tengo el gran gusto de poder contar con una invitada que es especialista además. Se trata de la doctora Ana Gariza Solano, quien es endocrinóloga pediatra, es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Doctora Gariza, gracias por estar con nosotros y bienvenida a este episodio. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sara. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y creo que es un tema muy importante que en realidad los padres tendrían que tener un poco de conocimiento para saber en qué momento deberíamos acudir a alguna evaluación. Claro, claro que sí. Y además, aparte del estudio que he mencionado, hay otro hecho histórico que es importante traerlo a colación ahora. Y tiene que ver con lo que logró China y Corea del Sur. En un promedio de 35 años, ellos lograron hacer que la talla de su población se incremente hasta en 8 centímetros. Entonces, eso lleva a la primera pregunta. ¿Cuánto pesa la genética? ¿Realmente nosotros desde nuestras casas podemos hacer cosas o identificar factores que ayuden a que nuestros hijos tengan una mejor talla? Sí, es muy importante la genética, aproximadamente puede influir hasta en un 70% de los casos, ¿no? Existen otros factores, pero en este caso los 2 primeros años es en donde nosotros crecemos un poco más. Entonces, lo importante es tratar de llegar con la mejor talla posible, porque en los primeros 2 años habitualmente nosotros crecemos aproximadamente unos 24 centímetros, que es bastante en comparación a lo que se crece en pubertad. Y en esos 2 primeros años no interfiere la genética, ¿no? Entonces es muy importante abordar desde el inicio, ver cuándo nuestro niño deja de crecer. A partir de los 2 años, sí, ya influye la genética que les mencionaba, es alrededor de un 70% en que influye en relación a nuestra talla final. Otros factores van a ser muy importantes, la alimentación, el sueño, pero lo más importante es tratar de llegar con la mejor talla posible antes de iniciar la pubertad, porque ya cuando estamos en el estirón es un estándar lo que se crece, ¿no? En el caso de las mujeres se crece entre 20 a 25 centímetros y en los varones de 25 a 30, pero depende con qué talla llegué en el momento de iniciar la pubertad.
Entonces ahí vamos a identificar, digamos, dos etapas clave. Número uno, los 2 primeros años de vida, que es fundamental, y ahorita vamos a ver cuáles son los factores más relevantes, porque ya nos dice que la genética a partir del segundo año, pero luego este espacio de tiempo hasta llegar a la pubertad, que se inicia más o menos entre los 8 y 9 años de edad, porque a partir del 8º y 9º año, tanto hombres como mujeres, ya hay una cantidad de centímetros estimada que crece la persona, ¿correcto? Así es, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, ellas pueden empezar a crecer o empezar la pubertad alrededor de los 8 años, ¿no? Y en el caso de los varones, podría empezar alrededor de los 9 años. Algunos se pueden adelantar, atrasar, es variable, ¿no? Entonces, va a depender en qué momento también inician nuestros niños la pubertad. Vayamos entonces a esta primera etapa, estos 2 primeros años de vida, donde la genética no es el factor principal. Asumo que la alimentación es algo sumamente relevante. Y bueno, vamos a recordar que la leche materna es lo que siempre vamos a recomendar de manera exclusiva. Pero hay estudios que muestran diferencias en el crecimiento en aquellos niños que son amamantados con leche materna y aquellos que reciben leche de fórmula. ¿Puede afectar la talla? Sí, es muy importante lo que mencionas. En los 2 primeros años influye sí la nutrición. Entonces, la lactancia materna es lo más importante. Incluso la proteína, la calidad de la proteína es mucho mejor comparada con la leche de vaca, en este caso, que es fórmula o la leche de vaca como tal, ¿no? Entonces, justo en estos casos que a veces suelo ver de chicos prematuros con bajo peso que continúan la lactancia por lo menos los 2 primeros años, logran realizar una recuperación de acuerdo a lo que les corresponde, a diferencia del otro grupo de chicos que más bien tienen riesgo de obesidad. Entonces, es muy importante nosotros que podamos recomendar lo que es la lactancia materna mínimo hasta los 2 años, pero también luego, desde que inicia la alimentación complementaria, el tipo de alimentos que les vamos a brindar desde los 6 meses, ¿no? Porque las mamás muchas veces no reciben esta información y están con una alimentación errada, y esto nos genera problemas de alimentación en nuestros pequeños a largo plazo. Y ahí bien importante lo que menciona, porque en este 6º mes, antiguamente, y confío en que, digamos, tanto pediatras como nutricionistas hoy tengan una amplitud en la mirada de lo que puede comer el niño, es que si entendemos que la leche materna es completa, entonces esa papilla que le vamos a dar a este niño tiene que ser completa y no puede ser solamente estos vegetales amarillitos nada más y después pasan una cantidad de tiempo y empiezo con naranjas y luego verdes, sino que tiene que tener de cada grupo de alimentos. Pero antes de saltar a la alimentación complementaria, que ya digamos tenemos este primer punto importante, tiene que ver con un problema de salud pública que tenemos, que tiene que ver con la anemia. O sea, un niño con anemia sabemos que tiene un impacto en su desarrollo cerebral, pero ¿afecta su crecimiento también? Sí, a partir de los 6 meses justamente hay un déficit en relación a lo que es el hierro y también en relación o la necesidad de vitamina D, ¿no? Entonces, esto a largo plazo lo que va a hacer va a influir en relación justamente a nuestro crecimiento. Al inicio lo que nos ocasiona es de que el chico habitualmente tenga hiporexia, pocas ganas de querer comer. Y se ha visto que estos chicos, mientras más tiempo están con anemia, sí va a afectar finalmente en su crecimiento, ¿no? Entonces, el hierro, que es fundamental desde el inicio de la alimentación complementaria, porque hay esa brecha, el aporte de vitamina D, también hay una brecha, porque en relación a la lactancia materna, yo siempre les digo, es lo mejor del mundo, pero en relación al contenido de vitamina D no es suficiente. Entonces, idealmente, desde el primer mes, estos chicos que toman solamente lactancia materna necesitan suplementación también con vitamina D. Entonces, lactancia materna y un suplemento de hierro y vitamina D se hacen necesarios para cuidado de crecimiento. ¿Y qué pasa con la mamá que está dando de lactar? Ella también debería fortalecerse en hierro, en vitamina D, en calcio. La leche para la madre, por ejemplo, las fuentes de lácteos, ¿podrían ser un buen recurso? Entonces, la mamá que da de lactar necesita sí el doble de aporte de calcio y de hierro, no necesariamente es más cantidad. Entonces, puede recibir la suplementación que recibe en el embarazo,
pero también tiene que tener una buena asesoría en relación a su alimentación, porque yo les digo, la mamita que tiene una mejor alimentación, la calidad de su leche materna obviamente va a ser mucho mejor. Entonces es muy importante la alimentación de la madre en caso requiera suplementación, porque también tenemos madres con problemas de anemia. Entonces, y además de que ellas reciban una buena orientación para el inicio de la alimentación complementaria, porque tanto el hierro como el aporte de vitamina D son fundamentales para lograr optimizar su crecimiento por lo menos los 2 primeros años de vida. Claro, qué importante es tener estos espacios para poder pasear al bebé y la mamá misma también pasear para que a través de los rayos del sol puedan formar a través de la piel también más cantidad de vitamina D, porque en realidad son pocos los recursos de la dieta, ¿no? Un poco para recordarlos, los productos lácteos son fuente de vitamina D, los champiñones también son fuentes de vitamina D, pero no tenemos muchos más, ¿no? Entonces es importante poder tener esta exposición. Dicho sea de paso, también ahí podemos tener una buena cobertura o sumar un poco más de proteína y una excelente fuente de calcio que también lo tenemos en este tipo de alimentos. Saltemos y regresemos nuevamente a la alimentación complementaria. Este niño va a empezar a comer de todo, estamos diciendo, tiene que ser variada, o sea, de todo en el sentido de todos los grupos de alimentos, gradualmente y progresivamente, ¿no? Pero quiero saltar un poquito más y ir hasta la etapa de estos 5 años, la pubertad y la etapa escolar, porque en este estudio que hice mención al inicio de los 65 millones de personas evaluadas, lo que mostraron es que entre los países, hasta los 5 años, la gran mayoría de niños crecía de una manera similar, pareja, sin tanta diferencia. Pero es en la etapa escolar donde los niños empiezan a experimentar otro tipo de alimentos, sobre todo ultraprocesados, y la alimentación, digamos, más natural, casera, empieza a ser desplazada, es que empieza a haber ya diferencias en el crecimiento, y sobre todo cuando no hay mucho acceso, ¿no? Entonces, ahí la talla empieza a diferenciarse entre los países más desarrollados y menos desarrollados hasta 20 centímetros, que es bastante. Entonces, eso quiere decir que los padres de familia que tienen hijos en etapa escolar, hay cosas a los que tienen que tener en cuenta, además, por supuesto, de la genética. ¿Qué factores son los que influyen en este crecimiento? Sí, hay como mencionas, es muy importante la alimentación y dentro de esto tiene que ver mucho lo que son los productos procesados, porque desplazamos la necesidad que nosotros tenemos de los nutrientes, los macronutrientes, por ese tipo de alimentos. Es como que yo les digo siempre, no, yo necesito cierta cantidad de energía, pero si no voy a recibir los nutrientes y los voy a desplazar, no voy a optimizar mi crecimiento. Además, el hecho de generarme algún problema adicional, sobrepeso, obesidad, que a la larga me generan adelanto de la pubertad y por tanto no optimizo mi talla final. Entonces, ¿no? Es un punto importante. Entonces, quiere decir que el sobrepeso y la obesidad adelantan la pubertad y como consecuencia puede hacer que tanto niña como niño crezcan menos. Así es, ¿no? Habitualmente los papás se confían porque ven que los chicos son más grandes. Y son más grandes porque suelen adelantar su edad ósea, su maduración ósea, que habitualmente no se dan cuenta hasta cuando ya la menstruación en las chicas les viene 8 o 9 años y en ese momento ya no podemos retroceder el tiempo, ¿no? Entonces, y además es difícil al examen porque se confunden si realmente es mamas o no es mamas. Entonces, un chico con sobrepeso o obesidad no es signo de buena salud, más bien nos puede traer más riesgos, ¿no? Entonces, la alimentación es básico en relación a nuestro crecimiento. Y además es muy importante los hábitos del sueño, tener nuestras horas de sueño correspondientes a la edad, pero no solamente es eso, sino también es lograr un sueño reparador. Yo sé que mi niño ha dormido bien cuando el otro día se levanta con un montón de energía y quiere hacer de todo. Pero si estoy que lo levanto a los 10, a los 5 minutos, que no se levanta, que quiere seguir durmiendo más, así haya dormido 10 horas, no ha tenido un sueño reparador. Y el sueño reparador, el sueño profundo, es donde nosotros secretamos más hormona de crecimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, ese estímulo natural para lograr optimizar nuestro crecimiento. Además de eso, el otro estímulo que también se tiene es el hecho de la actividad física, ¿no? Y acá el mejor deporte, yo siempre les digo, es el deporte que le gusta a tu pequeño, ¿no? Si a él le gusta básquet, fútbol, no hay algo especial,
pero si yo lo practico de forma constante, eso nos va a ayudar. Ujú. Varias cositas de lo que ha mencionado se me vienen a la mente, preguntas que son sumamente cotidianas en la gran mayoría de personas, ¿no? Por ejemplo, mencionó que cuando la niña tiene su menstruación ya hay una cantidad de centímetros que tendría que crecer o tal vez no. Entonces, cuando viene la menstruación en la niña, sobre todo si está adelantada porque se adelantó la pubertad, ¿va a crecer menos? ¿Cuánto más puede crecer? Sí, habitualmente a la chica cuando le viene la menstruación aproximadamente tiene una edad de los huesos de 12 años. Entonces, en el caso de las mujeres, le terminan su crecimiento hasta alrededor de los 14 años, ¿no? Entonces, aproximadamente en ese lapso de tiempo se crece más o menos entre 5 a 8 centímetros más, ¿no? Entonces, llega la menstruación y le quedan de entre 5 a 8 centímetros más de crecimiento. Entonces, mientras más temprano llegue la menstruación, menos tiempo de crecimiento tendrá. Así es, ¿no? Entonces, es muy importante que yo trate de que la menstruación me venga a la edad que me debería de llegar en promedio para no perjudicar al final en su talla final. En general, la niña crece hasta los 14 años. De la edad de los huesos, no de la edad cronológica. Porque habitualmente, ¿qué pasa? Yo puedo tener, por ejemplo, unos 12 años, pero como tengo sobrepeso o obesidad, ya mis huesos ya están en 14 años. Entonces, quiere decir que aproximadamente hasta esa edad voy a crecer porque el grado de crecimiento es mínimo de 1 a 2 centímetros. ¿Cómo será en el caso de los varones? ¿Los varones hasta qué edad pueden crecer? En el caso de los varones, aproximadamente se crece hasta alrededor de una edad de los huesos de 16 años, de la edad de los huesos, ¿no? Y más o menos ellos dan festividad alrededor de los 13 años. El chico le salen los gallos, le cambia la voz. Claro, me imagino que ahora la gente que nos está viendo y escuchando dirán, bueno, pero yo cómo voy a saber qué edad tienen los huesos de mi hijo o mi escolar, y ahí seguramente la respuesta tiene que ver con el control del niño sano, y los adolescentes también requieren esos controles, ¿no? Las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden darse cuenta que cada año sus hijos están creciendo lo que deberían crecer? Y recuerdo incluso lo que a mí me decía mi pediatra cuando tenía a mis hijos pequeños, ¿no? Los chicos deberían crecer al menos 6 centímetros por año, ¿no? Estamos hablando a partir de los 5 años de edad en adelante. ¿Es así? Sí, en verdad, como dices, muchas veces cuando ya están grandes los chicos se enferman poco. Entonces es muy importante, yo les digo, más o menos a partir de los 4 o 5 años crecen un promedio de unos 4 a 6 centímetros por año. Entonces, en esa consulta eventual, que por lo menos debería ser una vez al año, deberíamos ir monitorizando cómo va su crecimiento, ¿no? Entonces es importante para ver, ¿está creciendo lo que le corresponde? ¿Está iniciando o no está iniciando de forma adelantada o no en la pubertad? Que es otro dato muy importante, ¿no? Entonces, porque muchas veces, como les digo, los papás se confían de que sus hijos tienen buena talla a costa de que adelantan su pubertad. Ahora, otro punto importante que mencionó sobre estos 3 factores distintos a la genética, voy a repasarlos: la alimentación, la calidad de sueño, sueño profundo, y la actividad física. Hay algunas cosas que quisiéramos también mencionar. Ya habíamos hablado del tema de la menstruación, por un lado, si es que ayudaba o no, o sea, si había detención de crecimiento. Pero ¿qué pasa con la actividad física? Por ejemplo, hoy hay adolescentes que les encanta ir al gimnasio, que está muy bien, pero que suelen cargar muchísimo peso. ¿Cargar peso afecta la talla? En este caso, lo primero que tenemos que ver es, verificar la técnica. El ejercicio de fuerza se puede realizar en los chicos, sí. Habitualmente incluso se recomienda 3 veces a la semana. Pero para eso primero tengo que tener una guía profesional. Claro. Y 2, siempre tengo que iniciar con un peso muerto. No voy a cargar, obviamente, mucho peso. Idealmente, si yo voy a un gimnasio, lo que yo les recomiendo es que si vamos a empezar es con la parte de funcional o trabajamos peso muerto con un personal entrenado.
Ya luego de hecho, poco a poco, porque habitualmente más que todo son los varones los que quieren empezar a ganar masa muscular, podemos ir trabajando de forma progresiva en relación a lo que es el aumento de peso. Porque sí, se ha visto que los ejercicios de fuerza, yo les digo, ejercicio de fuerza con mi peso es que yo salte, por ejemplo, en un trampolín. Entonces, los ejercicios de fuerza sí se ven que tienen beneficio en relación a lo que es la calcificación de los huesos, que todavía se da hasta los 20-25 años, pero siempre tiene que ser de forma progresiva y supervisada. ¿Hay ejercicios que ayuden al crecimiento? No hay un ejercicio como tal, pero sí lo que se recomienda es que por lo menos tenga que ser un ejercicio constante, 1 hora de actividad física se recomienda aeróbica y de ello se recomienda por lo menos 3 veces a la semana que sean ejercicios de fuerza. Pero muchas veces lo que los chicos, por ejemplo, creen que es, como les mencionaba, el saltar, como en el hecho del básquet, que es un ejercicio de fuerza, puede optimizar más porque es de alguna manera es un ejercicio un poco más completo, ¿no? Ujú. Pero en realidad al final es el ejercicio que yo lo realice de forma constante. También se habla de que el ayuno y el ejercicio son una muy buena fórmula para ayudar al crecimiento, es decir, hacer ejercicio en periodos de ayuno. Como endocrinóloga, ¿qué significa esto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Lo que pasa es que hay varios estímulos para la hormona de crecimiento. Uno de ellos es justamente la actividad física y el otro estímulo es justamente la hipoglicemia. O sea, la hipoglicemia vendría a ser como en este caso el ayuno. Por eso es de que se sugiere de que las comidas, sobre todo en el chico, pase 12 horas de ayuno hasta la siguiente comida del día siguiente. Y en ese momento es donde nosotros secretamos más nuestra hormona de crecimiento. Entonces, acá lo que quieren hacer es que si yo voy a hacer el estímulo del ayuno, o sea, la hipoglicemia y del ejercicio, van a tratar de estimular un poco más, pero depende también en qué escenario estamos. Por ejemplo, lo que se recomienda es justamente para tratar de bajar de peso, ¿no? Porque es el mejor momento para realizar bajar de peso. Entonces, si yo tengo un chico que es un poco especial para comer, entonces si yo voy a hacer ejercicio en ayunas, no me va a ayudar, ¿no? Entonces, pero si yo tengo un plan de alimentación adecuado, balanceado, entonces sí, son estímulos que nos ayudan en este caso a poder estimular más de forma natural nuestra hormona de crecimiento. Ujú. Ahora, también nos he mencionado que la hormona de crecimiento actúa mejor durante el sueño. Repasemos cuántas horas de sueño requiere, por ejemplo, un puber o un adolescente y qué cosas antes de dormir estarían bien o mal para poder reestimular esta calidad de sueño. Sí, en el caso ya de los chicos más grandes, no como en ellos, las horas de sueño son de 8 a 10 horas. Entonces, pero el sueño tiene que ser un sueño reparador. Yo siempre les digo un rango porque no todos duermen la misma cantidad de horas. ¿Qué pasa? Yo como sé que con las 8 horas fue suficiente porque yo les dije, yo me levanté con un montón de energía. Pero para tener un sueño profundo y reparador, lo que he tenido que hacer yo es inducir mayor secreción de la hormona del sueño, que en este caso es la melatonina. ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque voy a estar o voy a evitar estar expuesta a pantallas por lo menos 2 horas antes de la hora del sueño. Entonces, si yo aproximadamente debería estar durmiendo alrededor de las 9 de la noche, dependiendo a la otra hora en la que se vayan al colegio, y les digo, si la cena más o menos son 2 horas antes de dormir, en las comidas no hay ningún tipo de pantallas. Entonces, si ya es la hora de la cena, no hay pantallas hasta el día siguiente, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vamos a respetar la buena relación con la comida porque no hay ningún tipo de distractor. Voy a estimular también mejor mi hormona del sueño. Al hecho que voy a generar es la disminución de las luces, que se van a volver más cálidas, tengo que tener una temperatura adecuada, oscuridad total y en la exposición previa a las pantallas. Cuando hablamos de alimentación y crecimiento, automáticamente uno piensa siempre en calcio, ¿no? Porque uno entiende que el calcio y la vitamina D son importantísimos para la formación ósea, ¿no? Pero si un padre de familia se acerca a su consulta y le dice, bueno, doctora, a ver, dígame, ¿cuáles son los mejores alimentos? ¿Qué cosa tengo que comer o qué tiene que comer, perdón, mi menor hija o hijo para que pueda crecer más? ¿Qué le diría? En este caso, como les digo, es muy importante los alimentos, en este caso las proteínas, que las debo de tener de forma fundamental en las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, independientemente del régimen que tengas.
proteína vegetal, proteína animal, pero sí tenemos que tener un régimen porque muchas veces nuestra dieta se basa más en los carbohidratos, ¿no? Entonces es muy importante que tenga que tener esas fuentes. Muchos de ellos tendrán calcio, tendrán vitamina D, pero la hormona de crecimiento es una proteína. Entonces, muchas veces en estos chicos que son medio ceticosos para comer, vemos indicadores en los exámenes de sangre que están bajos porque no hay este consumo de estos alimentos. Claro. Entonces, yo tengo que distribuirlos en estas comidas y ahora va a depender si el chico está en pubertad, probablemente los snacks de las loncheras va a requerir un aporte adicional. Pero principalmente tiene que estar sí o sí en las comidas principales, porque muchas veces cuando consultan el desayuno solo hay infusiones, ¿no? Entonces es muy importante asegurarnos en el aporte de las proteínas en las comidas principales. Importante también, si me permite dar una recomendación, porque ahora que decimos necesitan más proteína, hay personas que piensan que se requiere una gran cantidad de proteína y se le exige a este niño a la hora del almuerzo, por ejemplo, comerse unas 2 presas de pollo y nos olvidamos un poco de las verduras, ¿no? Y queremos que coma todo el arroz, ¿no? Entonces, no estamos teniendo un buen balance. Tener proteínas en las comidas principales, huevo en la mañana, una presa de pollo en el almuerzo, se puede repetir el pollo en la cena o incluso 2 unidades de huevo y con eso tendríamos suficiente, salvo estos snacks de media mañana y media tarde donde además podría haber otra fuente de proteínas si se quiere, ¿no? Ahora, también estamos en esta turbulencia de moda respecto de los suplementos y se habla mucho del zinc. ¿Suplementar con zinc en la pubertad y en la adolescencia es necesario? ¿Favorece el crecimiento? No se ha visto en los estudios que realmente el zinc vaya a favorecer el crecimiento, salvo en los casos de chicos que tengan déficit de zinc, porque sí hay un examen que nosotros podemos solicitar y ver si tiene déficit, ¿no? En el caso de déficit, sí le va a beneficiar, porque el zinc va de la mano con la hormona de crecimiento, pero no es la hormona de crecimiento. Entonces, no es que esto vaya a ser de que vaya a tener mayor crecimiento. Solo si hay déficit, sí nos puede tratar de optimizar, en este caso, el crecimiento. Y qué importante es entonces tener los controles con el médico pediatra porque es el que mejor se va a dar cuenta justamente de esta curva de crecimiento, ¿no? O sea, no solamente cuánto ha crecido en ese momento, sino a lo largo del tiempo, cómo es este comportamiento de crecimiento para poder definir si amerita evaluar esta hormona, si la dieta está siendo o no completa, si requiere un suplemento o no, o derivar incluso a un especialista en nutrición para que complete o mejore esta calidad nutricional. Doctora, no quiero despedirla sin antes hacerle 2 preguntitas que han pasado en la etapa de crecimiento de mis hijos y que seguramente muchos padres de familia también lo han percibido, ¿no? Cuando ellos eran chicos y por ahí tenían una fiebre alta y al día siguiente después de la fiebre se levantaba, ¡oh sorpresa! Estos chicos se estiraron, crecieron más. Y cuando venían las vacaciones de verano, al retornar al año siguiente, ¡oh sorpresa! Todos los chicos crecieron. ¿Tiene algo que ver la temperatura, el calor? ¿Qué impacto tiene la fiebre o estas vacaciones en el crecimiento? Es muy importante lo que has notado, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que el salud es variable, ¿no? Variable en el sentido de que a veces la mamá viene desesperada y mira que de mes a mes o a cierto tiempo no ha crecido. ¿Por qué? Porque hay momentos de crecimiento y paradas, crecimiento y paradas. Por eso es que nosotros medimos la velocidad de crecimiento por lo menos en 6 meses, porque en un lapso de tiempo no haber crecido. Y sí se dice de que también tiene que ver un poco esto de nuestro reloj hormonal, que hace que nuestro crecimiento sea mucho mayor en la época de verano. Entonces, en verano, por eso es que hay mayor crecimiento que en la época de invierno. Ahora que están viniendo sus controles, no crecen mucho justamente por estos cambios. Además que también en verano hacemos más actividad física, que es otro factor. Claro. Entonces, eso es un punto que justamente se da. Y lo otro, pues, es que la gran mayoría, obviamente los chicos que están en talleres y súper activos son los que crecen mucho más. Y porque han estado expuestos en la playa y todo esto, ¿no? Entonces, y los chicos, en este caso, cuando están enfermos, lo que pasa es que el descanso, porque duermen más horas, el hecho de que tengan un sueño
más profundo por la misma enfermedad, hace que también secrete un poco más esta hormona de crecimiento, porque es tal vez el sueño que ellos necesitan, ¿no? Entonces, estos días de descanso, por decirlo así, que se da en la enfermedad, por eso es que no en todas las enfermedades pasa esto del crecimiento, pero habitualmente cuando el chico está con fiebre, con malestar, que está tumbado en la cama, que se está durmiendo mucho más horas que antes, es que optimizamos el crecimiento. Y de ahí sale, en esto es lo que nos decía la abuelita, ¿no? Que tienes que dormir más para que crezcan. Claro. Pero principalmente el sueño es del sueño en la noche, ese sueño reparador que nos ayuda a crecer más que la siesta. La siesta a veces nos ayuda o a veces no. Justamente iba a ir a eso. Si tiene una siesta muy larga, ¿los despertamos o no los despertamos? Y va a depender cómo va a influir en relación a nuestro sueño de la noche. O sea, yo sé que el chico necesita siesta porque en la tarde estoy irritable, estoy fastidiado, pero si me genera un problema para dormir en la noche temprano, quiere decir que este chico ya no necesita siesta, porque nuevamente vamos, hay chicos dormilones, hay chicos que no son dormilones, entonces hay chicos que se duermen 2 horas, 2 horas y media, pero la mamá me dice, doctora, pero igual a las 7 o 8 ya se está durmiendo, está perfecto, que siga con esa misma cantidad, pero no, doctora, se duerma a las 10, acá se nos está jugando mal, y ahí tenemos que regular o disminuir el número o ya no necesita la siesta. Excelente, doctora. Ha quedado clarísimo y yo creo que hemos abordado un panorama bastante general de los factores distintos a la genética y cuáles podemos manejar desde casa para tener un mejor crecimiento y llegar a este máximo potencial que manda nuestra genética. Es herencia de papá y de mamá. Y solamente para recapitular chiquitito y para que se nos quede ahí, importante, la lactancia materna, que esta va a favorecer el crecimiento, tener una alimentación complementaria completa, suficiente, dar el suplemento que el pediatra nos está dando según nuestra edad, hierro, vitamina D probablemente sean necesarios, no tener sobrepeso y obesidad porque esto adelanta la pubertad y retrasa el tiempo, disminuye el tiempo en que yo tengo para crecer y, por supuesto, ejercicio, actividad física en periodos de ayuno también favorecen y muy buena calidad de sueño. Doctora, muchísimas gracias y no sé si quiera dar alguna recomendación final. Sí, es muy importante como les menciono acá. El mejor momento para valorar nuestro crecimiento no es cuando ya están en pubertad. Si yo veo que mi niño no está creciendo en cierto tiempo, mínimo son unos 6 meses, en ese momento debo acudir a evaluación. Y ya les mencionaba, en esas consultas que tengamos muy eventuales con el pediatra, verificar cómo va su crecimiento. Hay unas curvas en las cuales nosotros vemos si está yendo bien o si es que requiere algún tipo de evaluación adicional, ¿no? Y es fundamental aprender a comer todos en la casa, no tener una alimentación balanceada, porque si mamá come bien, obviamente nuestros chicos también lo van a hacer. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Nos vemos en otra oportunidad. Lo mismo que ustedes, queridos seguidores de Nutri Agenda. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Muchas gracias. Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición.